Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, ante todo quisiera saludarlos y felicitarlos por el esfuerzo que están realizando. Bueno, vamos a empezar un tema nuevo y por eso quería grabarle un videíto para que, bueno, y cambiarle un poco la temática de los trabajos anteriores. ¿Se acuerda cuando empezamos hablando de lo que era biotecnología, sobre todo la tradicional? Dijimos que era una ciencia que utilizaba organismos vivos o el producto de su metabolismo para obtener un bien o un servicio útil para la sociedad o para el humano. Bueno, la primera parte ya la vimos, que es obtener un bien o un servicio a partir de organismos vivos. Los organismos vivos son seres que están formados por células, por eso vimos la célula, y esos seres pueden ser organismos grandes como los animales, las plantas, o microorganismos como los que vimos, bacterias o hongos, pero todos están formados por células, con las características de cada una. Ahora vamos a ver la otra parte que dice o el producto de su metabolismo. Eso es lo que vamos a enfocarnos ahora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, metabolismo se refiere a todas las reacciones que se producen dentro de una célula. Dentro de todas las células de las que vimos y de todos los organismos se producen muchísimas reacciones. Esas reacciones pueden ser para obtener algo, para obtener energía, para crear algo, para crear una parte de la célula, por ejemplo. Entonces, dentro de cada célula ocurren miles de reacciones y esas miles de reacciones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, las reacciones químicas, ustedes a lo mejor han visto algo en química, las reacciones químicas están formadas por reactivos que se unen para formar un producto. Por ejemplo, sería como cuando queremos hacer una torta, por ejemplo, ponemos harina, agua, azúcar, huevo, no sé lo que lleve, y vamos a darle energía, vamos a ponerle en el horno, vamos a amasarlo y recién vamos a obtener el producto que es la torta. ¿Sí? Bueno, como esas cosas suceden dentro de la célula constantemente, algunas para formar tortas, por ejemplo, y otras para romper sustancias grandes y obtener energía, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso, todas esas reacciones que se producen dentro de las células se llaman reacciones metabólicas y eso, el conjunto de esas reacciones metabólicas es lo que es el metabolismo. Bueno, como les decía entonces, las reacciones metabólicas son reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Las reacciones químicas pueden ser, hay distintos tipos de reacciones químicas. Por ejemplo, esta acá que yo les muestro es donde se unen dos reactivos A y el reactivo B se unen para formar un producto C. ¿Sí? Esa sería una reacción química básica, para ejemplo. ¿Sí? En el metabolismo existen básicamente dos tipos de reacciones que se diferencian bastante. Y esas reacciones son reacciones anabólicas y reacciones catabólicas. ¿Sí? Tienen distintas características y son, digamos, lo contrario una de la otra. En las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis en donde se unen reactivos simples para obtener un producto complejo y requiere el consumo de energía. Y las catabólicas son lo contrario, en donde se degradan reactivos complejos para obtener productos simples y en esa rotura del reactivo complejo se libera energía que la célula la utiliza para alguna otra función. Bueno, las reacciones anabólicas entonces, acá tenemos el mismo ejemplo en donde A más B se unen para dar C, los reactivos son simples, se consume energía y se obtiene un producto que es complejo que sería C. Todas las reacciones anabólicas y catabólicas están catalizadas por enzimas. Recuerda que dijimos que las enzimas eran proteínas que lo que hacían era facilitar el pasaje de reactivos a productos. ¿Sí? Acá los reactivos son A y B. Para que se forme C va a necesitar gasto de energía, que consumir energía, pero también va a necesitar enzimas que ayuden a que se forme ese producto. ¿Sí? Por ejemplo, sería, para que lo hacemos bien gráfico, cuando nosotros queremos construir una pared, utilizamos cosas simples como ladrillos, arena, cemento, pero también necesitamos energía, necesitamos
gastar energía, trabajar para unir todos esos ladrillos con el cemento y la mezcla eh, y formar una pared. ¿Sí? Los reactivos son simples, ladrillo, arena, y el producto va a ser complejo y grande, que va a ser una pared. ¿Sí? Esa sería una reacción anabólica. Bueno, para resumir, las reacciones anabólicas serían reacciones de síntesis, en donde los reactivos son simples y los productos son complejos, se consume energía, y uno de los ejemplos que existen en la naturaleza es esta reacción, que alguno tal vez se acuerda, la han visto en otras veces, que es la fotosíntesis, por ejemplo. En la fotosíntesis, las células de la planta utiliza dióxido de carbono del aire, lo junta con agua y bueno, mediante muchas reacciones, acá está, este sería el producto, pero en realidad son muchísimas reacciones, eh, en donde la planta utiliza energía del sol y enzimas, va a formar una molécula que es mucho más grande y que se llama glucosa, que sería el alimento de la planta. Bueno, las plantas son autótrofas, producen su propio alimento. ¿Sí? Entonces acá vemos que los reactivos son simples, el dióxido de carbono es mucho más chiquita que la glucosa, el agua también es simple y el producto sí es complejo. Y para formar ese producto complejo se necesita, aparte de las enzimas, consumo de energía, y esa energía la aportó en este caso el sol. Bueno, y las reacciones catabólicas, como dijimos antes, sería lo contrario a las anabólicas. Las reacciones catabólicas son de degradación. Vamos a tener un reactivo que va a ser complejo, grande, en donde se va a romper en productos más chiquitos, más simples, y esa rotura del reactivo complejo, grande, va a liberar energía. En estas reacciones también están catalizadas por las enzimas, como decíamos antes, y es una reacción de degradación, se llaman estas. ¿Sí? En el ejemplo de la pared, sería cuando tenemos la pared grande y la rompemos. Al romperla, supuestamente liberaría energía, y los productos que se van a obtener van a ser por separado, los ladrillos nuevamente y la mezcla, que también se va a liberar, se va a obtener. ¿Sí? Entonces, como conclusión, decimos que las reacciones catabólicas son reacciones de degradación, en donde los reactivos son complejos y los productos son simples, se libera energía, y en la naturaleza, bueno, hay muchísimas. Un ejemplo claro sería lo contrario a la fotosíntesis que vimos antes. En las células como las nuestras, nosotros somos organismos heterótrofos que necesitamos consumir energía, vamos a consumir glucosa. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, qué sé yo, una factura, supongamos la factura tiene glucosa, tiene azúcar, ingresa a nuestras células ese azúcar, y en nuestras células, gracias a estas reacciones metabólicas, vamos a destruir la glucosa, a la molécula esta grande de glucosa, la vamos a romper en moléculas más chiquitas, en dióxido de carbono y agua, y con eso, con esa rotura, con esa rotura del combustible de la glucosa, vamos a obtener energía. Ahí yo les escribí ATP, eso se lo escribí para que lo vayan teniendo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante, pero el ATP es un sinónimo de energía dentro de las células. Es una forma de guardar energía que tienen las células. ¿Sí? Es como si fuese una moneda de energía que la célula después a esa moneda la puede utilizar para crear una parte de la célula, por ejemplo, en donde necesita gastar energía. ¿Sí? Es como si fuese ahí, almacena la energía que obtuvo de la reacción de degradación, la almacena en esa molécula que se llama ATP, y esa energía la va a tener almacenada y cuando necesite la célula la va a gastar en otra cosa. Bueno, y por último, para mostrarle nomás, este dibujo que está acá en un libro muestra las reacciones, 500 reacciones que se producen dentro de una célula como las nuestras. Bueno, ahí ven, es como si fuese un circuito electrónico en donde las reacciones se comunican e intercomunican entre sí, en donde están las reacciones anabólicas y catabólicas comunicadas unas con otras. ¿Sí? Esto solamente para mostrarle cómo quedaría un dibujo de cómo son las reacciones y cómo se relacionan unas con otras.
Bueno, espero no haberlos torturado tanto y les mando saludos.